Hola, bueno, en este vídeo quiero que me acompañes a rellenar por primera vez mi diario cíclico. Bueno, digo por primera vez en este nuevo ciclo, ya he estado como jugando con algunas de las tablas, pero ahora lo voy a hacer justo que acaba de empezar mi ciclo, estoy en el día 2 y entonces he decidido probar con este método de reutilizar el diario cíclico que he impreso. Lo he colocado en este carpesano que me regalaron para mi boda, donde ponían mis familiares recetas de cocina, y yo he añadido otras recetas de cocina, bueno, recortes que tenía de mi abuela. Y entonces, bueno, pues como me sobraban bastantes plásticos de estos, pues decidí colocar las hojas de las plantillas del diario cíclico, y así como una manera de no tener que imprimirlas cada vez durante cada ciclo, sino que poder borrarla usando estos marcadores que son borrables. Y entonces pues se me hacía como más práctico, además como de un poco más romantizado, ¿no? Con este carpesano bonito, que si no tengo esto tampoco, o sea, te diré que no lo utilizo, la verdad. Y así al menos pues lo abro y tengo las recetas más a mano que cuando ha estado pues el carpesano solo puesto de adorno en la librería y ya está. Así que bueno, tengo algunas expectativas, como podéis ver, con este método de tener el diario cíclico así. Y bueno, ya os contaré qué tal me va al final del ciclo. Pero bueno, tengo mucha ilusión. La verdad es que grabar este vídeo mientras hacía esto me ha relajado muchísimo, especialmente estando en mi día 2 del ciclo, que es un día pues en el que ya me siento como con ganas de empezar a planificar, después de haber tenido mi día 1 como más de relax y desconexión. El día 2 ya empiezo como a pensar qué es lo que voy a hacer en este nuevo ciclo. Y bueno, te voy explicando un poquito cuáles son cada una de estas plantillas y con cuál empiezo. Bueno, no he enseñado la de compromiso, que es la que veis a la izquierda, que es donde hay un acuerdo de compromiso contigo misma. Entonces solo ahí rellené mi nombre y mi firma. Y en este, que es el que estoy como coloreando ahora, es la rueda del amor. Tiene varios nombres: la rueda de la vida. Yo la he llamado la rueda del amor porque los aspectos de mi vida que estoy aquí evaluando son alimentación, movimiento, observación y reposo. Entonces, bueno, aquí cuando paso al plan de autocuidado, que es una plantilla con unas preguntas específicas, como veis estoy borrando, pero bueno, así de paso veis que se borra fácil con este método, y yo también lo estaba probando. Y eso que esto ya estaba escrito desde hace unos días, de unos de mis últimos días de fase premenstrual, entonces realmente ya no me sentía como había escrito aquí hace unos días, y quería volver a reescribir esta hoja, porque de hecho esta hoja es como que después de hacer la rueda y observar, evaluar cómo están esos aspectos de tu vida, pues al tener esta hoja de plan de autocuidado es como que vas a tener más presente cómo están esos aspectos de tu vida y qué es lo que te vas a planear, ¿no? En función de cómo estás. Así que, bueno, aquí estoy borrando con una de esas toallitas como de microfibra, de limpiar las pantallas de los dispositivos. Pues a veces he tenido que añadirle un poquito de agua, pero bueno, se borra bastante bien, la verdad. Y esta ya la pondré a lavar. Normalmente las pongo a lavar en la lavadora normalmente con la ropa, así que no hay ningún problema. Quizás me cojo una que tengo más grande, y quizás una que sea negra, que la tengo por ahí con algunas gafas o algo, para que no se quede tan sucia. Aunque bueno, estos son detalles sin importancia. Pero bueno, cuando acabo de borrar finalmente aquí toda la página, que no me quede ninguna marquita, pues ya empiezo a escribir un poco en ese primer espacio. Es como me siento, y puedo no solo escribir sino también dibujar, ¿no? Por eso también es un espacio así como totalmente en blanco, para poder tener un poco de libertad en esa expresión. Siempre en cada plantilla me gusta también poner al inicio como recordatorio en qué fase estoy cuando estoy escribiendo eso. Y por si no te has dado cuenta, también utilizo este marcador rojo por una razón, y es porque estoy en mi fase menstrual. Eso lo verás más en las siguientes plantillas, cómo voy cambiando de color según la fase de mi ciclo.
Entonces, como te decía, pues aquí se trata de escribir un poco cómo me siento en este momento, porque así tengo en cuenta qué es lo que realmente es para mí importante ahora en mi plan de autocuidado, ¿no? Y entonces esto me ha ayudado mucho, la verdad, en ese proceso a hacer las páginas matutinas que dice el Camino al Artista o el journaling en general, que llevo muchos años practicando, y en mi canal personal tengo vídeos sobre esto, sobre cómo empecé y sobre cómo me lo organizo. Y aunque va evolucionando con el tiempo, pues lo que quería compartir es que es importante poder escribir cómo te sientes, idealmente cada día, y si no, al menos en este diario cíclico, pues te invito a que lo hagas una vez en el ciclo, al inicio del ciclo, cuando rellenas esto. O bueno, tampoco ni siquiera hace falta que esperes al inicio de tu ciclo para empezar este diario cíclico, lo puedes empezar estés donde estés, como yo lo empecé hace poco en la fase premenstrual, que lo habéis visto, que he tenido que borrar. Y entonces, bueno, aquí luego hay como otros dos cuadrados con otros dos aspectos, como que vas especificando cada vez más, ¿no? Vas como de una idea general a una idea más específica, a sacar cosas más específicas. Entonces, por eso la división de estos cuadrados, y para ver dos aspectos diferentes que son pues más principales, y luego finalmente hay como, vale, ¿cuáles son mis prioridades? Y de hecho, pues solo hay máximo 3 que se recomiendan normalmente de tener prioridades a la vez, que idealmente prioridad se refiere solo a una, ¿no? Pero bueno, siempre pues si una de esas ya lo tienes cumplido, por eso las casillas de check, que son muy útiles, pues una de esas prioridades ya las has cumplido y ya sientes que ya las has hecho, pues tienes 2 más, ¿no? Para continuar. Y de hecho estas prioridades también pues vienen un poco guiadas para mí en el ejercicio anterior, en el de la rueda del amor, que eso me indica pues qué es lo que necesito priorizar en mi rueda para que esté más estable, ¿no? Entonces son esas cosas en las que me baso para decidir mis prioridades. Luego aquí ya veis el plan mensual, y entonces pues como ya lo empecé en la fase lútea, pues ya tenía los días del mes rellenados desde creo que era jueves o viernes, y bueno, entonces solo tenía que poner los días ya que ya había empezado la menstruación. Luego ponía los días, ahora aquí que veis cómo cambio los colores. Para la fase folicular utilizo el verde, y luego para la fase ovulatoria utilizo el azul. Entonces aquí a veces pues como que hay que saber más o menos cuánto te dura a ti tu fase folicular. Es cuestión de conocer tu ciclo, de observarlo, ¿no? Que eso es una parte del amor propio, y entonces entender cuándo estás empezando a ovular gracias a observar las secreciones. Eso es uno de los parámetros que más te indica cuando estás empezando esa fase ovulatoria. Y luego para la fase lútea pues es más las temperaturas es las que te confirman finalmente que has empezado tu fase lútea. Entonces es un poco difícil determinar exactamente cuándo empieza tu fase lútea sin estar en ese momento presente viendo las temperaturas que ya han subido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo más o menos sé que suelo ovular en mi día 20-21, entonces hasta ahí he pintado de azul, y el resto pues ya pintaré de negro cuando empiece mi fase lútea, mis días de fase lútea, que eso también es otro aspecto importante, la duración de tu fase lútea o premenstrual, que es como se conoce típicamente, pero lútea tiene más información incluida, la verdad. Entonces, bueno, pues aquí relleno en el calendario como citas, eventos importantes que ya tengo, que ya sé que van a suceder. Y además, bueno, pues sí que me gusta seguir utilizando los mismos colores para cada fase, porque todo el rato lo que quiero ser es consciente de las decisiones que estoy tomando según mi fase de ciclo. O sea, como si algo tiene sentido que yo vaya a correr el día en mi fase premenstrual, cuando yo sé que ya voy a estar cansada, que voy a estar como un poco más pesada, pues no, pues ese día me apetecerá más caminar en lugar de correr, ¿no? Entonces voy a ir adaptando un poco, y cuando lo veo en el calendario con mis fases, pues soy más consciente de decir,
esto realmente me apetece en esta fase, porque yo ya me conozco y llevo muchos ciclos observándome, observando mis patrones, viendo qué es lo que me sienta mejor, qué es lo que me sienta peor, según en la fase en la que estoy, comprendiendo que cambio, ¿no? Gracias a mis hormonas, y que eso no es una desventaja, sino para mí es un poder de ser cambiante y no tener una vida aburrida y lineal, ¿no? Sino como de explorar diferentes aspectos de mi vida también. Que bueno, eso sería como profundizarme ya en otros temas que ya se verán en las próximas plantillas también un poco, pero bueno, como os seguía mostrando, pues aquí eso, rellenar las citas que ya tengo puestas. Y luego aquí abajo, en uno de estos cuadrados, el de la izquierda, pues de nuevo me vuelve a preguntar cuáles son mis prioridades. Y sé que las acabo de rellenar hace poco, pero es que muchas veces se nos olvidan. Entonces, cuanto más las repitas, más veces lo escribas en diferentes lugares, pues más claro te va a quedar y más probabilidades tienes de cumplir con esas prioridades que tú has definido o que tú has decidido para ti misma, ¿no? Entonces, por eso lo vuelvo a colocar aquí. Y en principio pues serían iguales, a no ser que tú por cualquier razón decidas que hay alguna diferencia entre la página anterior y esta, pero para mí tiene lógica que sea la misma. Y luego al lado de la derecha pues me pongo recordatorios que necesito, citas que necesito programar, ¿no? Que todavía no las tengo programadas, pero que sé que las tengo que programar. Bueno, entonces aquí pasamos a la siguiente plantilla, que es la del ciclograma de luna roja, que es una muy bonita para poder sentirte conectada con la luna, porque por eso se llama como ciclograma de luna roja, porque en el círculo central son varios círculos, ¿no? Concéntricos creo que se dice, y en el primer círculo, bueno, está el logo de Menstrual Vibes, obviamente, y luego viene el primer círculo tiene lunas en cada una de estas secciones, que hay como más de 30 para que puedas registrar tu ciclo si es más largo de 30 días, pues no se ve muy bien quizás aquí, pero son esos circulitos representan las lunas para que tú puedas pintar, colorear y identificar en qué momento de cada fase de tu ciclo estás según la luna. Entonces, pues lo más fácil a veces es identificar luna llena, luna nueva. Yo en este caso empecé mi menstruación en luna menguante, todavía no luna nueva, pero ya este viernes va a ser luna nueva, entonces pues eso ya lo sabía y ya lo dejé pintado para que me ayude sobre todo a esa transición de la luna hasta llegar a la luna nueva, ¿no? Y la segunda sección lo que pones es las secreciones, por eso la plantilla ya viene con una gota en el día 1, porque representa que el día 1 de tu ciclo es el día 1 de tu fase menstrual, de tu sangrado, no de manchadito menstrual, no, del día que ya tienes un sangrado que fluye, ¿no? Y entonces luego el siguiente círculo es para poner las temperaturas, que si te las mides, si no lo puedes dejar vacío. Todo esto hay una leyenda aquí abajo. Por cierto, el cuaderno este está disponible en la membresía de Menstrual Vibes. Entonces, luego las temperaturas y finalmente las fechas, porque creo que eso es como, para mí lo ideal es primero poner como cuál es la fecha según tu ciclo y luego la fecha del calendario para todo el mundo, ¿no? Para que siempre vuelvas a ese aspecto, a esa perspectiva de ponerte tú primero, que es lo que hemos dejado de hacer en muchas ocasiones, especialmente las mujeres. Así que, bueno, luego es poner la fecha y luego la sección grande es más para colocar, pues puedes colorear, puedes pintar, garabatear, cómo te sientes, o puedes escribir como algunos aspectos más importantes de ese día para ti, que es la opción que yo elegí en este ciclograma. Otros ciclogramas, como digo, he hecho garabatos, tengo pendiente, me gustaría hacer uno con acuarelas también, como colorear, elegir un color por cada día, pero bueno, eso ya no es tan reutilizable, sino que es un formato que pintaría. Entonces, la siguiente plantilla es la de gráfica de temperaturas, y aquí ya es para ver ese cambio de temperaturas que nos indica que hemos tenido un ciclo ovulatorio.
Entonces por eso sirve este tipo de plantilla y es muy útil, especialmente como pongo aquí abajo, si lo que quieres es evitar el embarazo o conseguir el embarazo, cualquiera de esas razones. Y la tercera opción que pongo es conocerme, pero bueno, yo creo que para conocerte hay otras herramientas como el ciclograma, por ejemplo, y esta es más para eso, para evitar o conseguir el embarazo. Y entonces, bueno, pues como siempre hay un poco de, ¿cómo se diría? Como instrucciones, saber qué tipo de termómetro estás utilizando, qué vía estás utilizando, siempre utilizar la misma durante todo el ciclo, ¿no? Porque vías hay, puedes utilizar el termómetro vía oral o vía vaginal. Entonces, pues mejor que lo coloques ahí para que seas consciente de cómo han quedado tus temperaturas según esa vía. Y aquí pues yo ya pongo mis 2 primeros días del ciclo con las temperaturas, los puntos, y luego las partes de abajo pues hay si has tenido un tipo de relaciones íntimas en concreto, porque como he dicho, pues es para evitar o conseguir el embarazo. Y luego te pregunta también las secreciones, la energía. Y luego 2 cosas a escribir son como el nivel de energía, me refiero, si tienes poca energía, mucha energía. Y luego hay como la emoción principal y otra sección para el evento estresante. Si es que ha habido un evento estresante ese día, pues que lo anotes para que lo tengas en cuenta. Y bueno, hay muchos más aspectos en esta gráfica, pero eso es algo que explico con más detalle también en el curso de amor propio en la membresía de Menstrual Vibes. O cuando haces la terapia menstrual, pues obviamente también recibes todo este cuaderno y todo el curso de amor propio donde te explico, y además en la terapia menstrual pues como que lo hacemos un poco más juntas, cada una de estas cosas las vemos más en profundidad también. Así que bueno, aquí en esta ya estoy empezando con el primer pilar de amor en esta plantilla, y esta es la plantilla de alimentando el cuerpo, donde están como los alimentos aconsejados para cada fase, y yo pues estoy marcando, aparte de alguna falta de ortografía que he visto que necesito corregir, estoy marcando cuáles son los alimentos que tengo ahora en casa recomendados para esa fase. Como siempre digo, no es algo que necesitas cumplir con todos los alimentos, solo puedes comer eso, sino que añade algunos de estos alimentos a tu dieta durante esta fase que van a ser muy beneficiosos. Entonces yo estoy marcando cuáles son esos ingredientes que ya tengo en casa para ser consciente y poderlos utilizar. Por ejemplo, el trigo sarraceno no me acordaba y entonces lo tengo en cuenta ahora en la siguiente plantilla, que es la de plan de alimentación con Menstrual Vibes. Esa plantilla, pues aquí me veis borrando de nuevo porque la iba a hacer el viernes para hacer el plan de alimentos justo que estaba premenstrual, y empecé a rellenarla en negro y puse lutea menstrual, ¿no? Como sabía que esta semana, si todavía no había empezado la menstruación el sábado domingo anterior, pues que estaría una semana como sería medio premenstrual menstrual. Y no, entonces quería empezar de nuevo, así que esa semana va a ser menstrual folicular hacia el final de la semana, ¿no? Entonces, pues en esa plantilla lo que voy a hacer es eso, como elegir, definir cuáles son los platos de la semana, que eso yo más o menos sí que tenemos como un menú que se repite, como unos platos preferidos por temporada. Vamos cambiando con las estaciones, obviamente, y a veces dentro de una misma estación pues también nos da por cambiar algunos platos, pero como que ya tenemos como unos platos preferidos o unos platos de estrella, y entonces pues ya sé más o menos qué es lo que, o sea, ya compré los mismos ingredientes el viernes y solo voy variando sobre todo mis comidas, que las hago yo sola. O sea, los platos que repetimos pues son sobre todo las cenas que las hago con mi pareja, y luego él también se iba a la comida al trabajo y a él le gusta o está bien comiendo siempre lo mismo. De vez en cuando ya sí que decide cambiar cada mucho tiempo, pero en general desayuna y come lo mismo, y lo único que cambia son las cenas él. Yo pues aprovecho y me gusta esa variedad, honrar esa ciclicidad en mi cuerpo, así que mis comidas pues ya son más en función de mi ciclo. Y aquí abajo en esa cuadrícula pues también pongo como, es un recordatorio y una especie de
organización mental para saber que estás teniendo como de todos estas categorías importantes que las tienes en cuenta para preparaciones de proteínas, de carbohidratos, de vegetales, de salsas, ¿no? Que son cosas que te ayudan como a facilitarte luego las comidas. Entonces, pues aquí voy rellenando desayunos, comidas y cenas. A veces depende de la fase, hago más o menos snacks, y los snacks pues son un poco también eso en función de la fase del ciclo en la que estoy. Y los desayunos y las comidas pues eso también las voy cambiando, y las cenas, por lo que he dicho, como que tenemos unos platos estrella. Y bueno, y ahora en las siguientes secciones voy a poner, aquí en principio la plantilla pone platos estrella justo a la derecha, pero he decidido que lo voy a cambiar a despensa, a lista de la compra o lista de la despensa, porque creo que es fundamental cuando estás haciendo tu plan de comidas de la semana utilizar lo que ya tienes en la despensa, porque muchas veces nos lo olvidamos y seguimos comprando cosas y a lo mejor tenemos cosas repetidas o se nos caducan cosas de la despensa. Entonces prefiero tener una sección al lado de mi planificación de comida de esos ingredientes de los que ya dispongo y que quiero utilizar. Entonces la sección de abajo sí que la he dejado para la lista de la compra, y he puesto algunos ingredientes que ya soy consciente que no me puedo olvidar para el viernes que voy a la compra. Eso también siempre les recomiendo, que tengas un día de la compra fijo cada semana para poder organizarte las comidas semanalmente y saber que solo tienes que ir ese día a la semana. Es como más efectivo también en cuestión de tiempo. Y bueno, eso es como me va bien a mí, la verdad, en lugar de hacer varios viajes al supermercado, a no ser que tengas una nevera muy, muy pequeña, pero vamos, que para una semana tampoco necesitas demasiado espacio. Y entonces aquí estoy haciendo mi lista de la despensa, de los ingredientes que no me quiero olvidar que tengo y que quiero usar especialmente en mi fase menstrual. Y en la sección esa separada que hay ahí como de estación que había puesto yo según el plato estrella recomendado para cada estación, pues ahí estoy poniendo como en plan qué urgente lo quiero utilizar. Entonces ahí puse como unos signos de admiración para uno de estos ingredientes. Y entonces pasamos a la siguiente plantilla, que es la de movimiento del cuerpo. En este caso hay también como dos hojas, una como de referencia, que es una propuesta de diferentes ejercicios o movimientos para cada día del ciclo, empezando por el día 3. ¿Y por qué empezando por el día 3? Pues porque se supone que en general día 1 y 2 estamos bastante chill, ¿no? No hace falta que nos movamos tanto, que nos propongamos tanto, quizás algo de movilidad suavecito y ya está, estiramientos, lo que te siente bien en esos primeros días. Y luego ya a partir del día 3 pues ya como que empiezas un poco a subir tu energía y a quererte mover de una manera quizás un poco más intensa. Y entonces bueno, aquí como ves de nuevo, o sea, la plantilla está vacía para que tú adaptes la propuesta a lo que realmente tú luego quieres hacer. Yo incluso habiendo diseñado yo la propuesta, pues yo luego tengo otro plan en función de como de las clases que tengo, a las que quiero ir, o los eventos que quiero ir de ejercicios, ¿no? De ejercicio. Entonces, por ejemplo, los sábados ahora pues quiero ir con un grupo a correr, así que eso es algo nuevo, algo reciente, y lo pongo pues los sábados. Y también es bueno que este grupo pues dentro del grupo hay diferentes ritmos, hay caminar, trotar y correr. Entonces según la fase de ciclo pues yo ese sábado voy a correr o caminar o trotar. Y luego los domingos pues también tengo que repito semanalmente nadar, así que eso son como cosas como lo de los platos estrella que repetimos semanalmente, pues como que ya tengo unos días en concreto que se repiten, y luego el resto pues son como días de pesas o baile, movilidad, ¿no? Estiramientos. Así que bueno, voy rellenando, y como ves eso, siguiendo con el tema de los colores para acordarme, saber adaptar, decir, vale, ¿qué es lo que voy a hacer en función de mi fase? Si realmente tiene lógica para mí.
¿no? No digo que para otra persona tenga lógica, sino para ti. Eso es lo importante, que tú conectes con tu cuerpo y sepas qué es lo que necesita tu cuerpo según la fase de tu ciclo, qué es lo que le sienta bien. Entonces, pues así es como yo estoy diseñando mi plan de movimiento. Y en la terapia menstrual, pues es algo que te ayudó a diseñar tu plan de movimiento. Y en la membresía, pues ahí en el curso de amor propio, hay también como propuestas de rutinas de movimiento según la fase del ciclo. Vale, bueno, y así me queda el calendario final con las diferentes fases, aunque no sé exactamente cuándo voy a empezar la fase lútea, pero aproximadamente yo ya sé que mi ritmo, mis ganas de moverme van a cambiar a partir de cierto día. Entonces la siguiente plantilla es la de observar la energía y esto es como más, no hay nada que hacer aquí más que observar pues fase menstrual en luna menguante, cuál es uno de los patrones que puede haber y luego pues en este otro gráfico como qué diosas con qué diosas puedo conectar en este momento en el que estoy en esta fase de ciclo. Y luego en la gráfica de la derecha pues es como solo un infográfico para recordar pues cómo están las hormonas, qué es lo que está sucediendo a nivel del folículo, ¿no? Que es como dónde está nuestro óvulo, cómo está nuestro endometrio, cómo está nuestro cérvix a lo largo del ciclo. Luego la siguiente plantilla es la de reposando el cuerpo, que son también como propuestas de autocuidado según la fase de tu ciclo. Entonces me voy marcando como qué son las cosas que quiero hacer y hay como diferentes categorías de actividades de reposo para el cuerpo. No solo es dormir, sino que otras cosas puedes hacer, tanto de planes, de actividades sociales. Y la tabla de la derecha es como un resumen, la que acabo de pasar, de todos los pilares de amor para cada una de las fases y que tú encuentres tus propios patrones, que eso también es muy importante. Como una cosa es las propuestas que yo te hago según en función de tu ciclo, de tu fase, lo que te va bien, pero otra cosa es lo que tú encuentras que te va bien. Entonces hay una sección para eso, que yo no la he escrito aquí porque normalmente suele ser lo que yo misma he propuesto. Entonces, para aquí la siguiente plantilla es la del plan diario de amor. O sea, cómo es tu día a día. Y te pongo las horas, que para mí creo que es muy importante que haya unas horas determinadas, porque nuestro cuerpo funciona muy bien con un horario, necesita ese horario circadiano también, no solo nuestro calendario cíclico menstrual, sino también en el día a día, el circadiano, el del sol y la luna, ¿no? La oscuridad y la luz. Entonces pues yo me apunto como esos pilares de amor propio, de alimentación, cuando voy a desayunar, cuando voy a comer, cuando voy a cenar, cuando voy a mover el cuerpo, cuando voy a descansar y cuando voy a trabajar también, ¿no? Entonces aquí de nuevo otra vez es cuestión de también ser consciente de cuáles serán tus prioridades para no olvidarlo. Como he dicho antes, cuanto más lo repitas, más claro y más posibilidades de éxito vas a tener. Y luego como otras secciones de tareas. Estas no son tanto tus prioridades, pero son como esas cosas que tienes en la cabeza que dices, ay, tengo que no se me olvide hacer estas cosas, ¿no? Entonces yo aquí estoy pensando, vale, ¿cuáles son algunas de esas tareas que quiero dejar hechas esta semana, seguro? Y en este caso pues son como más tareas personales. Tareas de trabajo las pongo en el calendario digital del negocio, pero tareas personales pues sería lo que pongo aquí, tareas personales o de casa, ¿no? Y lo otro pues que son como recordatorios, cosas que necesito, que no me quiero olvidar de hacer, ¿no? Que también están, pues es otra sección distinta. Una cosa es como tareas que a lo mejor ya son cosas más definidas, más prácticas, y otras como algo puntual, ¿no? Eso es para esta plantilla. Y ya llegamos a la última plantilla, que es la de tracker de hábitos. De nuevo empiezo escribiendo
en qué fase estás, qué hábitos vas a hacer y en esta fase en concreto, y entonces pues voy escribiendo aquí como algunos de esos hábitos que son para mí más importantes, como las páginas matutinas, y lo que tienes los checkbox, estas casillas para marcar, pues son los días de la semana. Yo ya marco que esta mañana lo he hecho, y otros hábitos que para mí van a ser importantes, especialmente en esta fase menstrual, ¿no? Entonces pues me voy poniendo las cosas aquí, me doy cuenta que es importante no ponerte como dos cosas en una misma línea, porque quizás haces solo una de ellas y estaba cometiendo ese error, por eso borré. Así que separa cada cosita en su línea individual, y así pues va a ser más claro y no te vas a sabotear de alguna manera o hacerte sentir mal, porque todo esto no se trata de hacerte sentir mal por no cumplir estas cosas, sino se trata de apoyarte, se trata de como ser tu mejor animadora o cheerleader, ¿no? Que está ahí como, venga, yo sé que tú puedes, ¿sabes? Estas cosas las estás haciendo pensando en ti, tratándote con cariño, teniendo pasión por ti misma, y entonces pues se trata de rellenar estas tablas como con esa compasión y con ese cariño, ¿no? Por ti. Entonces pues que no te lo tomes como una exigencia. A veces sí que se puede ver como disciplina, pero la disciplina pues no tiene por qué ser mala o negativa, sino que es una disciplina desde el amor, desde el autoconocimiento y el desarrollo personal. Entonces pues bueno, pues es algo que yo creo que me ha ayudado mucho, así que lo quería poner en práctica. Y este es el final. Bueno, aquí hay como un menú de amor de verano que creé para justo solo la temporada de verano, como de cositas que se podían hacer en los rituales o rutinas de la mañana y en los de la noche. Entonces aquí me estoy mirando cuáles me propuse para la fase menstrual en general, ¿no? Y entonces pues voy a marcar, hay como una leyenda de cuáles son las que quiero hacer, cuáles son las que quiero dejar para el siguiente ciclo, cuáles son las que necesito investigar de cómo hacer, y cuáles son las que no voy a hacer, creo que esa es otra opción. O sea, las que quiero hacer, las que quiero investigar, las que quiero hacer el siguiente ciclo, y las que no voy a hacer, creo que eran esas las opciones, o las que he hecho, perdón, la que ya he hecho, sí. Y creo que la que no voy a hacer también ha ido cancelada. Entonces bueno, pues yo estoy marcando aquí con un corazón las que quiero hacer, y luego pues marco las otras como ya hechas o para el siguiente ciclo. Y por último está este mandala precioso del útero, que bueno, eso ya es para colorearlo con colores de verdad, al menos como yo quiero, y no con estos rotuladores. Así que ya está, espero que te haya gustado y que hagas el tuyo.